Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos en nuestra charla nuevamente acá con Amoca junto con el doctor Avendaño. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Paolo Verona. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, para nosotros es todo un honor poder tener a Paolo, los cirujanos maxilofaciales. Yo lo conocí, como le decía a Paolo, cuando dimos una conferencia juntos en la Universidad Católica de Buenos Aires. Y ahí empecé a conocer tu trabajo y encontré, eh, te agradezco la oportunidad de poder habernos dado un poco de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado allá, así que bueno, los que se conectan te conocen, pero voy a hablar un poco del currículum de Paolo para que podamos darle la introducción. Bueno, él es el doctor Paolo Verona, como bien saben, cirujano maxilofacial. Él estudió odontología en la Universidad Gran Mariscal de Ayacuyo, ¿cierto?, en Venezuela. Después hizo la especialidad en cirugía maxilofacial en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar de Nueva Granada, en Bogotá, Colombia. Después tuvo residencias en cirugía oral y maxilofacial en la misma institución. Tuvo entrenamiento de artroscopía en el Hospital San Carlos de España, entrenamiento en cirugía estética facial y rinoplastía en el centro del doctor Abraham Montes de Oca, ¿cierto?, que queda en México. Después tiene un diplomado en cirugía estética facial de la misma institución de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Entrenamiento en rinoplastía en Italia con el doctor Valerio Finocchi, certificación de BOAR en cirugía bucal y maxilofacial otorgada por la ALACIU, que es la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial. Posteriormente hizo la certificación BOAR en cirugía estética facial en la Academia Internacional de Cirugía Estética y el Full Fellow, que estamos hablando, que también compartimos, en la Academia Internacional de Cirugía Estética. Actualmente él es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial, coordinador de la sección de Cirugía Estética Facial Complementaria de la CIU, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Maxilofacial, Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Maxilofacial, Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, IAOMS, que es la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, y ejercicio profesional dedicado a la cirugía estética facial, ortognática y reconstructiva en CIMAX, Unidad de Cirugía Bucal y Maxilofacial Ambulatoria en Lechería, Venezuela. Bien, creo que lo resumió bastante, pero le damos la cordial bienvenida y nuevamente muchas gracias, Pablo, por estar acá. Bueno, Carlos, de verdad, para mí es un placer y la idea es esta, seguir mostrando lo que podemos hacer y lo que hacemos con mucha frecuencia. Ya lo repetí ahorita, yo creo que Latinoamérica tiene mucha gente importante, de verdad, y sobre todo destinada a la cirugía estética facial. Chile tiene muchas personas importantes también que son partícipes activos de lo que es no solamente la formación, sino la realización de la cirugía estética facial. Vamos a hablar de rinoplastia. La rinoplastia, existen muchísimas técnicas de rinoplastia. De hecho, describen hasta más de 2000 técnicas de rinoplastia, no solamente técnicas, sino tendencias que van a definir cómo hacer la nariz. Lo importante no son las técnicas que usemos, yo creo que esto hay siempre que compartirlo, sino que tengamos muy buenos resultados y que sepamos hacerla. La curva de aprendizaje de la rinoplastia de verdad es bastante diferente a cualquier curva de aprendizaje de cualquier otra cirugía. Yo pienso que por lo menos, y yo siempre comparo la rinoplastia con la cirugía ortognática porque además las mezclo mucho, creo que son cirugías que deberían ir de la mano en todo momento, pero la cirugía ortognática aprendemos a hacer cirugía ortognática hacemos la misma cirugía ortognática prácticamente por muchos años. Ahorita existe una evolución importante de la forma de cómo hacer mínimamente invasiva la cirugía ortognática, que la estamos aplicando y se la recomiendo con mucho cariño, porque de verdad es que es tremenda forma de obtener muy buenos resultados bastante rápidos. Pero esa curva quirúrgica siempre se ha mantenido a que aprendemos a hacer la cirugía y después que aprendemos a hacer la cirugía, sencillamente llegamos a un estado de meseta, a diferencia de la rinoplastia, que son cirugías que vamos aprendiendo y en todo momento vamos aprendiendo cada vez más. Y créanme
que la misma rinoplastia con la que uno empezó a hacerla no es la misma con la que actualmente, por lo menos ya después de varios años, estoy haciendo. Cuando hablamos de diagnósticos como anomalías o deformidades dentofaciales, particularmente me gusta llamarlas deformidades o anomalías faciales. Y es lo que estábamos hablando ahorita, Carlos, que cómo llamar si es maxilofacial o si es facial, y yo creo que todo involucra la cara. Cuando hablamos de cirugía ortognática, ya no podemos hablar únicamente de una oclusión, ya hablamos de vía aérea, ya hablamos de estética, hablamos de buenos resultados, por lo tanto, las deformidades faciales van a involucrar no solamente los maxilares, sino que ya tenemos que incluir deformidades de la nariz, de los tejidos blandos y de volumen y depresiones en la misma cara, porque un paciente clase 3 tiene una cantidad de deformidades que se añaden aparte de un aumento del tamaño de la mandíbula, pienso yo, por ejemplo. Existen muchas características que tenemos que ir conociendo y cuáles son las características comunes de lo que puede ser una nariz bonita, ¿no? Tiene que tener siempre una relación entre la nariz y las demás estructuras faciales. Debe existir una naturalidad en lo que es la nariz. Una naturalidad, la naturalidad no es igual a perfección, eso debemos saberlo. La perfección en la nariz lo que nos va a llevar a rostros de tipo de cara de muñeca. Dorsos continuos sin ningún tipo de interrupciones, algún tipo de definición, bien sea en la punta o en el dorso. Debemos evitar translucidez en los injertos si vamos a usarlos y debemos evitar también algún tipo de ángulo recto. Las metas de la cirugía facial, se habla mucho de que sencillamente debemos mejorar la respiración, mejorar la estética y mejorar la oclusión. Y dense cuenta que cuando hablamos únicamente de rinoplastia tenemos estos dos aspectos. Debemos mejorar la respiración y también vamos a mejorar lo que son la estética de lo que es nuestro paciente. Entonces, yo creo que esto es una pregunta bastante sabia, ¿no? ¿Qué es una nariz bonita? No todo el mundo piensa o puede saber que lo que es bonito para una persona no es bonito para lo otro. La estética es una cosa bastante relativo. Y yo la resumo en que una nariz bonita se resume en un paciente conforme con su nariz, ¿verdad? He tenido cirugías que yo prácticamente no estoy conforme con la nariz y el paciente sí lo está, entonces sencillamente para mí ya eso es una nariz bonita para ese paciente y eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Deben existir algún tipo de unos ángulos y unos detalles que se los voy a enseñar en este momento. Cuando hablamos de las partes de la nariz, vamos a encontrar primero el radix, que es ese ángulo nasofrontal o esa depresión que tenemos en la nariz, la parte más profunda de lo que es el ángulo nasofrontal. Tenemos el dorso continuo, ¿verdad? En ese dorso vamos a encontrar una zona que se llama el keystone, que es la zona K, que no es más que la unión de los huesos propios con los cartílagos nasales. Tenemos un punto importante de conocer que es el supratip, que es el quiebre que existe entre el dorso, la continuidad del dorso con la punta como tal, que es el tip, la columnela, ¿verdad? Y las alas nasales. Si vemos en una proyección anteroposterior, igualmente vamos a ver el radix, vamos a ver el keystone, todo lo que es las líneas estéticas del dorso que deben continuarse con la región supraorbitario. Igualmente vamos a encontrar la columnela, la base alar, que es muy importante, las alas y la punta nasal. Existen anatómicamente, podemos hablar mucho de lo que es la nariz, vamos a identificar lo que son los cartílagos laterales, el dorso o el cartílago cuadrangular, que está unido por el cuadrangular por cartílagos laterales, ¿verdad? Unido al etmoides y también en la cresta maxilar, los cartílagos, las cruras laterales de los cartílagos alares, como son la crura lateral y la crura medial. Igualmente los cartílagos accesorios. Y una gran cantidad de ligamentos, como son los ligamentos del scroll, ligamentos intercrurales, ¿verdad? El mismo ligamento de Pitangui, ¿verdad? Esa bolsa grasa que une el ligamento de Pitangui con la piel es sumamente importante en el momento de la cirugía, ya que nos va a brindar un poco más de naturalidad. Y vamos ahorita les voy a enseñar la tipo de filosofía que es la que yo más manejo.
El ligamento Pitangui es muy importante en su porción profunda y su porción superficial, porque si evitamos llevarnos, si mantenemos ese ligamento de Pitangui, le vamos a poder brindar a la nariz esa movilidad en el momento del habla, que es tan importante, sobre todo para esos aspectos naturales. ¿Qué vamos a evaluar cuando vemos al paciente para una rinoplastia, no? Vamos a evaluar el tipo de piel. Podemos ir desde tipos de piel muy gruesas hasta tipos de piel muy delgadas. La presencia de asimetrías o simetrías en la región del medio de la cara, retracciones, anchos de bases alares, alturas y profundidades del dorso, profundidades igualmente del radix. Hay radix que son un poco más deprimidos, sencillamente son más prominentes, debemos corregirlos. Posiciones de la columela, posición de la punta, proyección de la punta y la posición del septum nasal. Debemos saber y explicar bien a los pacientes que no existen 6 narices diferentes, que solamente existe una sola nariz, y de esa sola nariz existen 6 vistas diferentes. Y saber que todos los rostros son asimétricos. Si no explicamos eso, el paciente de rinoplastia tiende a ser un paciente bastante ansioso, sobre todo porque los resultados definitivos los vamos a ver posterior a una rinoplastia como aproximadamente a los 6 meses, a pesar que vemos un resultado inmediato bastante bueno. Pero si vemos esta imagen, la imagen cefalocaudal, vamos a ver que la mayoría de los pacientes tienen una ligera laterorrinea o una diferencia entre ambas narinas que muchas veces debemos decirle al paciente que no se vea ese tipo de visión, porque después de operar, créeme que se ve muchas veces. Y también depende mucho de la raza y el tipo de piel que vamos a ver, porque no todas las narices sencillamente son iguales. Aquí en Latinoamérica, igualmente ustedes comparten esa misma mezcla en Chile y en Colombia de razas que no nos hace una raza pura, por lo tanto, esa mezcla nos va a dificultar un poco más en los resultados de nuestra rinoplastia. Existen muchos pacientes, esto es una mezcla de pacientes, todas son venezolanas, y vemos cómo podemos mezclar pacientes de raza hindú, de raza árabe, de raza negra, de razas blancas, ¿no? La simulación o la planificación quirúrgica para mí es un tema porque creo que en la rinoplastía no podemos apoyarnos en esta arma a pesar de que puede ser bastante buena. Siempre los pacientes nos van a decir, por favor dime cómo voy a quedar. Y la rinoplastia es una cirugía que se basa bastante en el arte y la capacidad que tiene el cirujano en poder plasmar el arte en esa cirugía. A pesar de que la hacemos y se parece bastante, no es una cirugía como la cirugía ortognática que podemos planificar. O sea, no es que no debamos planificar, pero que sepamos lo que vaya a pasar en ese mismo momento de la rinoplastia, ¿no? Una cirugía ortognática yo la planifico en un avance mandibular, en un retroceso maxilar, o un retroceso maxilar, como lo quieran llamar, y la llevamos con guías quirúrgicas donde exactamente vamos a llevar los huesos donde van. En una rinoplastia creo que son osteotomías y son pasos bastantes que los va a definir lo que son las manos del cirujano. Igualmente, esas son predicciones quirúrgicas que se parecen bastante a la realidad. Creo que la lateral es la única imagen que podemos predecir ligeramente en el momento de la cirugía. Existen muchas tendencias, por lo menos existe la técnica estructural o la tendencia estructural, que es una de las técnicas más conocidas en la que es la rinoplastia, donde vamos a hacer la resección en este caso el dorso y poder alinear ese dorso con respecto a la punta, y vamos a separar lo que son los huesos propios y los cartílagos laterales, pero vamos a mantener siempre un open roof, un techo abierto, por lo tanto tenemos que reconstruir lo que es la parte de ese techo para poder hacer ese nuevo dorso, ¿no? Siempre lo vemos como una casa, cuando para poder quitar el techo de la casa o disminuir el techo de la casa, tenemos que quitar el techo, pero vamos a tener que hacer un techo nuevo y debemos estructurar esa nariz para dar soporte en el momento de ese tipo de técnica, ¿no?
en el momento de hacer una rinoplastia estructural, donde hacemos resección del dorso. En muchas ocasiones tenemos que reconstruir ese dorso con unos spreader grafts, son unos injertos paralelos que se mantienen en ese dorso nasal para poder, aparte, no mantener una estética confiable del dorso, sino también una función impecable para mantener la apertura de los cartílagos laterales y poder mantener esas válvulas con el ligamento scroll abiertas y no ocasionar una alteración funcional posterior a la cirugía. Aquí vemos cómo realizamos unos spreader grafts o sencillamente unos spreader flaps, donde podemos rotar esos cartílagos y darle esa amplitud a el ángulo que nos proporciona la válvula nasal interna. Existen otras técnicas, la podemos hacer esa misma técnica de distintas formas. Estos son un caso mío donde podemos hacer las técnicas de extracorpórea, sacamos ese cartílago cuadrangular en su totalidad y hacer la conformación de esos spreader graft afuera del cuerpo para posteriormente introducirlo y realizar la conformación de la rinoplastia. Pero actualmente me estoy dedicando mucho más a la rinoplastia de preservación. La rinoplastia de preservación nos dice que para qué destruir y reconstruir si puedo modificar su posición, y si le vas a reconstruir, por lo menos debe hacerlo siguiendo los mismos patrones anatómicos. Cuando empecé a hacer estas técnicas de rinoplastia de preservación, se me pareció demasiado a lo que es la cirugía ortognática, cosa que hemos estado formados por muchos años. Un paciente clase 3 con una progenia, nosotros sencillamente no cortamos ni limamos el mentón, sino que llevamos el mentón a la posición adecuada. Igualmente la mandíbula. Estas técnicas de preservación nos van a llevar que debemos preservar el dorso, preservar una cantidad de ligamentos importantes como son los ligamentos de Pitangui, ligamentos del scroll. La disección debe ser supracondral. Vamos a preservar todo lo que es la columnela y el componente vascular de la columnela. La preservación y la integridad del septum nasal para dar soporte a ese dorso como tal. Cierre de espacios muertos. Vamos a encontrar una menor cantidad de daños a los tejidos blandos, un menor sangrado, por lo tanto vamos a encontrar un menor edema y una mejor recuperación con resultados mucho más predecibles en el tiempo. Esta técnica se debe a la articulación osteocondral que vamos a encontrar entre los huesos propios y los cartílagos que conforman el dorso. Eso está muy bien descrito por el libro escrito de Anatomía de la Preservación de la Rinoplastia, escrito por el doctor Baris Kakir y el doctor Avi Savani y el doctor Roland Daniels, donde podemos flexionar o descender ese dorso a expensas del retiro de una parte o una sección de lo que es ese septum nasal. Por lo tanto, ese dorso va a flectar, va a hacer una flexión y vamos a convertir un dorso cóncavo, convexo, en un dorso cóncavo, ¿no? Existen varios tipos de formas de cómo hacer esta técnica quirúrgica. Puede ser a través de un push down o un let down. La diferencia es la cantidad de estructura que tú quieres descender, ¿verdad? Y que en el momento del let down vamos a resecar este triángulo que se llama de hueso, que se llama el triángulo de Wechsler, que nos va a permitir descender un poco más lo que es en el momento de hacer el let down. Esto es un artículo de modificaciones de la técnica, de cómo hacer este tipo de procedimientos, ¿verdad? Donde lo diferencia del doctor Kotler, donde baja únicamente el dorso por un low strip, donde bajamos la resección de ese strip o ese pedazo de segmento que vamos a retirar, va a ser en la parte más inferior o en el pie septal como tal. La técnica original de Saban, que es únicamente en un high strip, en la parte más alta del septum, o el doctor Moss lo hace más o menos un middle strip ahí entre las dos técnicas quirúrgicas, bien sea en el push down o en el let down. Esto es un high strip, cómo podemos hacer la resección de ese segmento cartilaginoso. Por lo tanto, vamos a bajar y desplazar todo lo que es ese dorso óseo cartilaginoso y poder hundirlo para alinearlo con respecto a la punta, ¿no? Hace algunos años estuve con el doctor Valerio Finocchi y el doctor Valerio modificó toda esta técnica en una técnica que la llamó SPQR por las técnicas en inglés de Simplified Preservation Quick Rhinoplasty, donde él lo que hace es un low strip, y podemos ver su video
donde a través de un low strip no solamente nos va a permitir hacer el descenso completo del septum y llevarlo a una nueva posición, sino también vamos a poder rotar ese cartílago cuadrangular y podemos llevar a alinear a líneas medias, sobre todo en pacientes que son con laterorrinias. Aquí vemos el video, cómo hacemos las osteotomías centrales y posterior a las osteotomías central vamos a hacer, aquí está el retiro del cartílago de Wechsler y posteriormente las osteotomías laterales podemos llevar el complejo completo nasal hacia la línea media. No, si se dan cuenta, cómo a través de la articulación podemos no solamente flectar, hacer una flexión de esta articulación, sino podemos rotar ese cartílago septal hacia adelante y hacia arriba y darle un poco más de proyección a lo que es la punta nasal. Existen varios tipos, la B1 donde no vamos ni siquiera a hacer una disección del dorso, la B2 vamos a hacer una disección del dorso y la B3 diseccionamos el dorso y hacemos también un abordaje abierto. Vemos los 3 pasos donde posterior al retiro de hacer la osteotomía marcamos lo que es el retiro de ese pie septal y podemos deprimir o hundir por completo el dorso nasal y rotar ese septum nasal para darle no solamente proyección a la punta, sino una depresión a nivel de la zona media del dorso, que es la zona K o el keystone. Aquí vemos un video de una de mis cirugías donde yo puedo deprimir y llevar el dorso, subirlo o bajarlo dependiendo a la posición que yo lo quiera colocar. Igualmente vemos, aquí está el dorso ya móvil y como sencillamente, como me dijo un amigo mío, que como arte de magia podemos colocar el dorso y alinearlo el dorso completo sin resecar ni eliminar ninguna estructura de la parte superior. Entonces vemos cómo en el prequirúrgico vemos un dorso completamente cóncavo y cómo convertimos ese dorso cóncavo a un dorso convexo. Igualmente, vean que como hacemos una osteotomía a nivel de línea media, podemos deprimir todo el complejo nasal y podemos mejorar la posición del radix. En este caso, una paciente con un radix sumamente aumentado, bajamos el radix, rotamos todo lo que es el segmento y vemos cómo conseguimos una proyección de ese dorso desde la parte más inferior a la parte más superior que viene siendo la punta nasal, ¿verdad? Vemos cómo descendemos ese dorso y podemos rotar el dorso por completo. Vemos en una radiografía cómo encontramos una cefálica lateral, vemos esta osteotomía y cómo deprimimos por completo ese dorso convirtiéndolo en un dorso recto. Aquí vemos la imagen de la misma paciente, puedo operar inmediatamente. Entonces sabemos que la rinoplastia o la cirugía de preservación no es igual a una cirugía mínimamente invasiva. También existen cirugías mínimamente invasivas para la nariz, pero en este caso no lo es porque vamos a tener una cirugía con mejor disección de planos, con una preservación de estructuras en vez de resecarlas y donde vamos a cambiar la posición de estas estructuras sin eliminarlas. Las ventajas, vamos a encontrar un dorso natural con el área del keystone intacta. Si sabemos la forma original del dorso no es un dorso recto, los dorsos deben ser en forma de reloj de arena. No va a existir la necesidad de la reconstrucción de la válvula interna porque sencillamente estamos manteniendo esa válvula intacta igualmente que el ligamento del scroll. No vamos a encontrar la necesidad de la colocación de esos injertos de spreader graft o de los spreader flaps y la estabilidad a largo plazo, sobre todo sin cicatrices, si la hacemos con abordajes cerrados, ¿verdad? Los pasos de este tipo de rinoplastia, encontramos abordajes hemitransfixiantes con una disección completa del septum. Después vamos a encontrar vamos a realizar una septoplastia de Kotler, donde vamos a desprender todo lo que es ese cartílago cuadrangular a la cresta maxilar, la disección supracondral con la resección posterior de la simetrización de los cartílagos alares, osteotomías centrales y osteotomías laterales. Con mayor frecuencia las hago baja. Ahí decidimos si hacemos un let down o un push down, dependiendo de cuánto tejido vamos a descender. Encontramos posteriormente la reposición septal, la colocación de injertos onlay si son necesarios, o bien sea shield, y el cierre y la colocación de split y la fertilización del dorso con split, ¿verdad?
Principalmente, primero lo que hago es una infiltración. Esta es la solución tumescente que uso, la lidocaína al 2% con 0.5 cc de epinefrina en 19 cc de lidocaína y media ampolla de ácido tranexámico. Los puntos donde infiltro con mayor frecuencia, donde hago los nervios supratrocleares, infraorbitarios, ambas pirámides nasales, hago una pequeña hidrodisección con la infiltración de lo que es el dorso y la punta nasal, ¿verdad? Aquí vemos cómo hacemos ese abordaje marginal. El abordaje marginal actualmente lo estamos llevando no solamente en el borde del cartílago, la crura lateral, sino sencillamente estamos internizando un poco, haciendo un poco más interno lo que es esa incisión a nivel de la crura lateral para poder mantener un pequeño segmento de cartílago que nos va a servir de soporte a ese ring en posterior a su cirugía. Aquí lo podemos ver, ese abordaje marginal, donde dejo un pequeño segmento alrededor de 1 milímetro de cartílago para que nos evite esa forma de 3 lóbulos en la punta nasal. Vemos en unos cortes cadavéricos cómo se hace el corte de lo que es la porción más caudal de la crura lateral, para posteriormente hacer esa disección y mantenemos lo que es ese pequeño ese pequeño segmento de cartílago en la posición original, que nos va a mantener un poco de soporte a lo que es el scroll o el ring, el nostril como tal, ¿no? Vemos la disección supracondral, por eso es que los cartílagos se ven tan blancos y el delivery de ambos cartílagos. Estos son artículos escritos por el doctor Valerio Finocchi, la doctora Gisela Nele y el doctor Baris Kakir, donde vemos el beneficio no solamente de la disección supracondral en el postoperatorio, sino también en la colocación de drenes posterior a la cirugía para evitar mayormente el edema posterior a la cirugía. Aquí vemos parte de lo que es el libro del doctor Baris Kakir, donde mantenemos la misma porción de ese ligamento de Pitangui en su porción tanto superficial como en la porción profunda. ¿Para qué hacemos esas disecciones supracondrales? Ese plano supracondral que está entre el cartílago y lo que es el pericondrio, lo que nos va a mantener es todo el componente vascular de la nariz en una porción más superior, por lo tanto no lo vamos a dañar, no vamos a tener gran cantidad de sangrado, por lo tanto el edema va a ser mucho mejor a nivel postoperatorio. Entonces vemos cómo manejamos el dorso. Ese dorso sabemos que nos lo llevamos, siempre tenemos que guiarnos por esos quintos faciales que nos enseñaron cuando hacíamos cirugía ortognática o hacemos cirugía ortognática, y la alineación del dorso, la continuidad con respecto a la región supraorbitario. Vemos cómo podemos corregir no solamente el ancho transversal de la posición de las alas nasales, sino esas líneas estéticas faciales. El diseño del dorso debe mantener la continuidad también y la forma de lo que es ese reloj de arena, ¿no? En el momento que evaluamos el dorso, creo que una de las principales estructuras en dorso no solamente son las jivas, la unión o la posición o el punto K, sino que también la posición del radix. En muchas ocasiones vemos radix muy profundos que en vez de hacer una reducción o un push down o una forma de reconstruir ese dorso, debemos sobre todo evaluar la posición o la oportunidad que vamos a tener de aumentar lo que es la longitud del dorso por la depresión, aumentando a través de un injerto de radix. Vemos narices cortas de dorsos cortos, como si planificamos un aumento de lo que es el dorso y el radix, vamos a aumentar no solamente esa proyección del dorso, sino la longitud de la nariz, que nos va a llevar a un mejor resultado estético. Vemos planificaciones donde llevamos ese punto del radix mucho más arriba, por lo tanto vamos a encontrar una mejor longitud de lo que es el dorso como tal y evitamos esas narices de cochinito, lo que son las piggy nose, ¿no? Vemos pacientes postoperados, cómo mejoramos la proyección de ese dorso en silla de montar
posterior a un injerto de dorso y radix. Igualmente tenemos radix que no solamente son deprimidos, sino en este caso son pacientes con radix sobreproyectados, donde a través de técnicas de preservación igualmente podemos no solamente descender lo que es el dorso y darle forma al dorso, sino que también mejoramos lo que es el ancho del dorso nasal y la posición del radix al mismo momento. Vemos una nariz sumamente grotesca, con un dorso sumamente, eso se llama una macrorrinea, y un aumento de ese radix. Cómo podemos mejorar no solamente la depresión del radix y la definición del dorso en el mismo momento. Vemos pacientes cómo mejoramos no solamente la posición. Muchas veces las IVAs pensamos que es un aumento de proyección del dorso y yo pienso que en el 80% de los casos es aumento de la proyección del dorso y disminución de la proyección del radix. Entonces, normalmente lo que hacemos es compensar una cosa, deprimimos el dorso y aumentamos el radix. Por lo tanto, estas técnicas quirúrgicas se tratan un poco más de como esculpir una nariz. Vemos en el diseño de las osteotomías, hacemos una osteotomía medial y la combinamos con osteotomías laterales que nos van a ayudar a deprimir todo el componente nasal como tal. La hacemos a través internas de sierras, las sierras manuales de Kakir, o sencillamente, perdón, muchas veces las hago percutánea con un cincel de 2 milímetros a través de una pequeña incisión en la zona del radix. Vemos las osteotomías marcadas y diseñadas y realizadas posterior a las osteotomías. Estas osteotomías las podemos combinar con las osteotomías en mosaico. Estas osteotomías son unas osteotomías paramediales que nos van a ayudar a poder deprimir transversalmente también esas narices tan anchas, ¿verdad? Esto se basa mucho más en la técnica de Ishida, donde él separa el dorso de lo que es la pirámide nasal, trabaja el dorso en una posición y las pirámides nasales en otro. Yo creo que es la mejor forma de hacer la combinación de estas osteotomías con cirugías ortognáticas. Muchas veces mezclo lo que es la función o la cirugía de la osteotomía Lefort 1, hago la disección a través intraoral y posteriormente hago lo que es las osteotomías extranasales para poder hacer la rinoplastia en el mismo momento de hacer una cirugía ortognática. Vemos este caso, como dorsos tan anchos con pieles gruesas podemos construir y definir lo que son esos dorsos transversalmente más delgados, posterior a esas osteotomías paranasales. Existen muchas formas de convección de la punta. El doctor Baris Kakir describió una técnica, la técnica poligonal, donde él describe varios polígonos en la forma de la punta nasal y dependiendo de eso vamos a realizarla. Esos polígonos no siempre podemos conseguir todos, pero yo creo que los más importantes son los polígonos, el domo triangular, ¿verdad? Que son ese triángulo interdomal que se debe formar entre el quiebre del supratip con la punta como tal, ese polígono infralobular que nos va a dar lo que es el quiebre del infratip y las facetas poligonales que nos va a dar como la cara de lo que va a ser la punta nasal. Lo hacemos, la técnica poligonal la hacemos a través de puntos de sutura en el domo nasal, pero en la parte más posterior, dejando la parte inferior, la parte más anterior abierta. Y no solamente eso, sino la rotación de lo que son las cruras laterales para no colapsarlas en el momento de hacer esas suturas. Cuando la colapsamos con esos puntos intertransdomales, lo que nos da es un efecto de nariz pinchada. Aquí vamos a tener un soporte no solamente de la respiración, porque vamos a completar ese ángulo del ligamento del scroll y de la válvula interna, sino que también nos va a dar un soporte de la punta a nivel lateral. Vemos el retiro de lo que es ese slide de la porción cefálica de lo que es la crura lateral, el marcaje de lo que es el nuevo domo y la permanencia siempre del ligamento de Pitangui. Convertimos cruras laterales que son totalmente cóncavas a cruras laterales que son rectas en comparación a la posición del cartílago lateral.
evitando esos puntos intertransdomales pinchados. Esa posición de la punta o la rotación de la punta, muchas veces la hago hasta llegar a la porción más proyectada de lo que es el cuerpo del malar, ¿verdad? Y la proyección la vamos a ir consiguiendo, yo creo que un poquito con la experiencia, ¿no? Sobre todo en esta vista cefalocaudal. Existe una pregunta siempre que la hacen, que es ¿cuándo sobreproyectar? Normalmente sobreproyecto en pacientes con pieles bastante gruesas. Cuando no son pacientes que no tienen las pieles gruesas, no debo sobreproyectar mucho. Y la experiencia nos va llevando que una mejor disección va a ser una proyección más adecuada de los tejidos. Aquí lo que hago es una simetrización de los cartílagos, de la posición del cartílago de la crura lateral, la disección completa para hacer el delivery de lo que son esos cartílagos, la resección de lo que es la porción cefálica de la crura lateral para la construcción de ese nuevo domo. Posteriormente a la proyección a ese nuevo domo, vemos el soporte con un strut, que es un poste anterior que colocamos, muchas veces lo ponemos anterior o posterior, y mantenemos siempre la apertura de lo que son esos dos domos con la sutura posterior únicamente. Esa plastia poligonal de la punta debe ser aproximadamente entre 80 a 90 grados entre domo y domo. Y eso nos va a llevar a resultados un poco más armónicos sin el colapso de lo que es la válvula interna. Esto es un resultado de un paciente masculino que me parece que es un poquito más complicado porque no podemos sobreproyectar ni sobredefinir la punta en muchos aspectos. Para lograr a veces un poco de definición y proyección de la punta, no solamente usamos strut, sino extensiones septales, injertos onlay, como son el injerto de Peck o el injerto de Schill, que lo colocamos en esta posición. Existen dos formas, como son el integrado o el proyectado, para definir o proyectar ligeramente más lo que es el segmento de la punta. Vemos el injerto de Schill sobreproyectado. Muchas veces coloco un injerto onlay o de Peck en la parte más posterior para que me ayude a que la punta no rote tanto, la proyección mayor de la punta no vaya a rotar tanto y no me la vaya a deprimir tanto lo que son los tejidos de la piel. El strut, tenemos que saber que no vamos a ganar proyección con el strut, solamente vamos a mantener la proyección y en algunos casos de mayor proyección vamos a encontrar una mayor definición de la misma. Casos de injertos onlay, bien sea en la punta o en la zona del radix, son bastante importantes para mejorar esa proyección en el mismo segmento. Esto es un injerto de Peck, se llama, o un injerto onlay que me va a ayudar a una pequeña definición en la parte más proyectada de lo que es la punta. Los injertos los tomamos en muchos sitios. Si vamos a hacer técnicas estructurales, podemos mantener ese injerto septal, tomarlo únicamente la parte más posterior e inferior de lo que es del cartílago cuadrangular, manteniendo sobre todo 1 centímetro superior y 1 centímetro anterior. Normalmente en la técnica, como uso mucho técnica de preservación, lo que hago es retiro la parte más posterior y la parte de la unión del cartílago cuadrangular con el etmoide y con la cresta maxilar, la tomo y la dejo como injerto, y muchas veces ese pie septal que retiro lo uso como strut posterior al descenso. Existen técnicas donde retiramos también cartílago si necesitamos otra fuente de cartílago de la parte posterior de la concha auricular, y en casos ya más de reconstrucción, sobre todo ahorita acabamos de realizar uno, donde de la séptima o la sexta costilla podemos sacar un muy buen segmento de cartílago costocondral. Tenemos que saber que en pacientes latinas o en ningún tipo de pacientes se trata de preservación versus estructural. Yo creo que los pacientes latinas debemos hacer muchas veces técnicas combinadas, como son la preservación y la estructuración de la nariz en el mismo momento. Vemos pacientes con pieles que son mixtas, donde existe una depresión de lo que es la punta nasal y una tosis de la punta nasal. Cómo encontramos una perfecta proyección y la combinación, no solamente vean el dorso continuo, ese pequeño quiebre que encontramos en el comienzo de la formación de la punta, la mayor proyección de la punta y posteriormente ese a la columnela. Vamos a ver varios casos
yo creo que lo más interesante de la rinoplastia no es saber hacerla, sino cuándo hacerlo y tener una gran cantidad de armas para que nos ayuden para poder salir de una y poder realizar una buena rinoplastia. Paciente con unas retracciones de alas importantes, asimetrías en la punta, un dorso bastante delgado, puntas bulbosas con unos domos totalmente abiertos y una columela colgante. Vemos en esta proyección cómo cuelga la columela. Hicimos una técnica de un abordaje cerrado con una técnica de preservación de SPQR, la que describió el doctor Valerio Finocchi, colocación de un strut, igualmente un pequeño injerto onley en la zona del radix, un corte o una aloplastia, ¿ves? Y la resección cefálica de la porción, aparte del robo de la crura de los cartílagos alares, y una tiplastia, una poligonoplastia de Baris-Kakir. Vemos los resultados a la semana de su cirugía. Igualmente pacientes con pieles gruesas, con jivas, en este caso osteocartilaginoso y una tosis importante de la punta, con unas alas hipertróficas, igualmente una punta bulbosa y mal definida. ¿Cómo podemos hacer la misma osteotomía, descender ese dorso, darle un poco más de proyección a la punta, el mismo corte, en este caso fue un corte un poquito más prominente de la porción cefálica de los cartílagos de más o menos 3 milímetros. Cuando son pieles un poquito más gruesas, sí le doy un poco más de proyección a la punta a través de un injerto de Shield o un injerto de PEG. Vemos ese triángulo nasal, como encontramos un triángulo isósceles bastante bonito, ¿verdad? Laterorrinias, cómo podemos llevar todo el complejo nasal de un lado al otro, combinando la realización de una osteotomía simple de un lado y posteriormente la resección de lo que es el triángulo. O sea, hicimos un push down de un lado y un let down del otro, y rotando a expensas del triángulo de Wechsler todo lo que es el componente nasal, ¿verdad? Y vemos aparte una proyección sumamente adecuada, no solamente del dorso y definición del dorso y proyección de la punta nasal. Pacientes árabes que nos dan esa macrorrinia o esa gran jiba osteocartilaginosa perdón, que podemos deprimir y alinear con respecto a la punta en el mismo momento. En este caso son pieles semidelgadas, donde no solamente alineamos el dorso, sino realizamos una doble osteotomía para poder transversalmente mejorar ese ancho de la pirámide nasal. Si la vemos en la vista anteroposterior, vemos cómo esas líneas superiores del dorso están bastante delgadas, pero en la parte más baja de la pirámide nasal está una pirámide sumamente ancha. Por lo tanto, hacemos una doble osteotomía y deprimimos transversalmente esas pirámides nasales. Pacientes con pieles gruesas, donde encontramos una mal definición no solamente del dorso, sino de la punta, ¿verdad? Y hacemos una compresión no solamente transversal, sino una depresión de lo que es el dorso nasal. Igualmente vemos una mejor definición del dorso, de la punta, y la conformación de los polígonos nasales. Cómo convertimos una nariz bastante corta a una nariz un poco más larga. Igualmente, lo que es la definición y la confección de ese nuevo dorso posterior a la técnica de push down en este caso. Yo creo que las técnicas de rinoplastia secundaria son rinoplastias un poco más complejas, porque ya vamos a llamarlos reconstrucciones nasales, donde vamos a encontrar una falta de cartílago septal, por lo tanto debemos buscar algún tipo de fuente de cartílago diferente. Vamos a encontrar una destrucción, una resección de muchos de los tejidos, una deficiencia de la función respiratoria y un compromiso estético importante, que es por eso que el paciente acude normalmente a la consulta. Ese paciente inconforme van a ser muchas veces pacientes traumatizados. Por lo tanto, siempre recomiendo, cuando empezamos a hacer cirugías de rinoplastías, comenzar con casos fáciles, y posterior a las 50 primeras rinos primarias podemos empezar a hacer rinoplastias secundarias. Vemos este caso donde encontramos un colapso de la válvula anterior bastante importante, la válvula posterior también, una deficiencia transversal de lo que es el dorso nasal, una deformidad importante de ese dorso en la vista anteroposterior, unas líneas
completamente perdidas, líneas estéticas del dorso, una punta muy bulbosa, ¿verdad? Con una proyección y una rotación bastante eficiente. Vemos el punto de supratip, un quiebre en ese dorso sumamente posterior o muy alto, ¿verdad? La cual va a deformar y va a crear esa nariz de cochino. En estas pieles delgadas, lo que hicimos en este caso pudimos hacer no solamente los spreader graft, sino una reconstrucción de lo que es la crura lateral del cartílago alar derecho, igualmente con sus osteotomías, y la combinamos lo que es la preservación del dorso con la colocación de eso, o la reconstrucción del dorso con unos spreader graft. Igualmente hicimos la rotación de la punta y la definición de la misma a través de una técnica poligonal. Vemos completamente el dorso reconstruido con una punta mucho mayor definida, y lo importante fue que lo hicimos a través de un abordaje cerrado, no hicimos abordaje abierto en este caso. Pieles bastante gruesas, creo que son los pacientes más complicados. Debemos ser reales o realistas y llevar a ese paciente, explicarle que solamente con pieles gruesas podemos lograr algún tipo de beneficio, pero no una decisión tan importante como la vemos con las pieles delgadas. Muchas veces le explico a los pacientes que el mejor ejemplo no es más que una colcha muy gruesa donde podemos esconder el control de televisión sin que se vea algún tipo de deformidad en esa colcha o en esa cobija tan gruesa, a diferencia de una cobija tan delgada que al colocar el control del televisor vamos a conseguir una traslucidez de lo que es ese control remoto. Igualmente pasa en las cirugías de pieles gruesas. Por lo tanto, debemos mejorar o proyectar mucho más lo que es esa punta para lograr una mejor definición de la misma. Vemos pacientes de piel clara con pieles gruesas, donde combinamos no solamente la conformación o la mejor proyección de lo que es la nariz, sino en el mismo momento mejoramos en este caso lo que es el tercio inferior, aumentando una dimensión vertical a través de una osteotomía de descenso de mentón. Y vemos la diferencia entre la proyección antes de la cirugía y posterior a la cirugía. Igualmente la realizamos a través de un abordaje cerrado. Vemos la rotación de lo que es esa nasal por completo, una gran ptosis de la punta nasal, como a través de la técnica SPQR deprimimos lo que es la posición del radix y aumentamos la rotación de la punta nasal. Por lo tanto, vamos a conseguir mucho más nariz, que es lo que le hablaba de uno de los beneficios de esta técnica. Igualmente, narices desviadas, como podemos corregir, porque vamos a hacer una osteotomía completa del complejo nasal. Cuando debemos tener unas consideraciones importantes en momento de pacientes masculinos, muchas veces los pacientes masculinos vienen con desviaciones nasales posterior a traumas a nivel de cirugías previas o de eventos deportivos. Y normalmente el paciente masculino acude más por una función respiratoria más que de una función estética o de un aspecto estético como tal. Estas cirugías deben hacerse con narices de un dorso bastante recto. No podemos pronunciar esa depresión del radix en pacientes masculinos. Debemos evitar en 100% las cicatrices visibles por algún tipo de estigma que puede tener el paciente posterior a una rinoplastia, y el ángulo nasolabial debe ser aproximadamente 90 grados, no debemos aumentarlo mucho. Por lo tanto, deben ser cirugías con resultados pocos delicados. Vemos resultados de este paciente masculino, ese dorso completamente recto, con ausencia casi completa de lo que es el supratip, pero en este caso logramos una muy buena definición de lo que es la punta nasal, posterior a una deformidad deportiva. Vemos una proyección adecuada de lo que es la punta, igualmente una definición mejor de su dorso nasal. Ya existen casos posteriores más complicados, que son reconstrucciones nasales, como son este tipo de pacientes, que ya habían pasado por unas 3 o 4 cirugías previas. Esas cirugías hicieron lo que es la mutilación de parte del soporte de la nariz y de los cartílagos laterales. Vemos una sobrerotación del cartílago con una lateralización,
y una depresión importante y un colapso de lo que son las vías aéreas superiores. Igualmente, de la mutilación de estas estructuras tenemos una nariz completamente pinchada. En este caso, a través de un abordaje abierto, por supuesto, y la reconstrucción con un tejido costal, realizamos una mejoría en lo que es la proyección de esta punta nasal. Igualmente, previo a la cirugía, hicimos una infiltración, varios episodios de lipotransferencia para mejorar lo que es la parte del grosor de lo que fue esa piel ya traumatizada y mutilada. En este caso, hicimos no solamente una extensión septal, sino la reconstrucción completa del dorso, del septum, la colocación de la reconstrucción a través de unos, no solamente los injertos tipo spreader graft, sino un injerto completo a nivel de reconstrucción de dorso, la reconstrucción de los cartílagos laterales, alares, y la colocación de un shield y un injerto de PEC. Tridimensionalmente este fue el plan quirúrgico. Y aquí vemos el resultado posterior a 4 cirugías previas. Vemos el aumento de esa rotación, esa sobrerotación de la nariz, como ya conseguimos no solamente proyección, sino un ángulo nasolabial bastante bueno. Un poquito de rinoplastia en el mismo momento de cirugía ortognática. No somos los primeros que lo estamos haciendo, de hace muchos años ya se está haciendo, publicado en el 2011, que con cirujanos importantes concluyen que la cirugía de la rinoplastia o de algún tipo de procedimiento estético en el mismo momento de la cirugía ortognática nos debe brindar una mejor resultado estético en las deformidades faciales, que lo podemos hacer no solamente en el mismo momento, sino también lo podemos realizar posterior a la cirugía. Pero ellos siempre aconsejan de hacer las rinos, por ejemplo, en el mismo momento. Vemos casos de cirugías ortognáticas, son cirugías de cirugía ortognática mínimamente invasiva. En el mismo momento hacemos cirugía de su nariz. Vemos cómo mejoramos la proyección de lo que es la mandíbula, la proyección del mentón y la conformación de un nuevo dorso nariz completo. Esto es la paciente a sus 2 semanas de cirugía, y aquí en estas imágenes tenemos 4 semanas de rinoplastia con avance mandibular y avance de mentón. Aquí vemos resultados de cirugías ortognáticas y rinoplastias al mismo tiempo. Yo creo que es el gold estándar actualmente en mis cirugías ortognáticas. Manejo la mandíbula, el mentón, el maxilar y la nariz en el mismo momento a través de un intercambio de tubos. Lo venía hablando con Carlos hace rato. Me evito siempre hacer el abordaje submandibular, sino que el anestesiólogo se tarda 5 minutos contado por reloj, cambiar el tubo de la nariz hacia la boca. Vemos resultados algunos meses y años posterior a rinoplastia y mandíbula y mentón. No solamente hago rinos en el momento de hacer cirugía ortognática y rinoplastia, sino que hago diagnósticos completos para poder mejorar no solamente la función y la estética facial. En este caso hicimos rinoplastia con una definición de facial completa, donde no solamente hice la bichectomía o lipectomía, como la llaman ahorita actualmente, sino una reducción de músculo macetero con la infiltración de toxina botulínica. Estos son resultados aproximadamente 6 meses a su cirugía, sin perder peso, por supuesto. Y lipo de papada, también hicimos lipofacial. Hicimos rinoplastia, definición facial con lipo facial, lipo submental y la bichectomía. Igualmente, pacientes masculinos con pieles bastante gruesas, puntas bulbosas y mal definidas, con caras completas mal definidas, donde podemos no solamente hacer la rinoplastia y definir ese dorso nasal, darle proyección a la punta. En el mismo momento hice una genioplastia de avance, igualmente la liposucción de facial, papada y bichectomía. Vemos los pacientes resultados pre y post inmediatamente. Este paciente actualmente es cantante y creo que necesitaba un poquito mejorar su estética facial. Con respecto a la rinomodelación o fillers, no me gusta, he visto muchas complicaciones a través de 2 tiempos. Yo hago rinoplastia, no tengo por qué ofrecerle una rinomodelación o fillers en la nariz a un paciente sabiendo las complicaciones, cuando sé que puedo corregirle la deformidad en menos de 2 horas
en quirófano. Las complicaciones más frecuentes vamos a encontrar una necrosis vasculares, muchos granulomas, los veo posterior a los fillers cuando hacemos cirugías, ptosis de la punta, todo ese segmento o ese tejido que se coloca, se hace una cicatriz y posteriormente va a pesar y nos va a brindar, a quitar el soporte de la punta nasal y va a caer, por lo tanto nos va a traer una deformación de los tejidos. Esta es una paciente con 2 semanas de operada, donde hicimos un retiro del ácido hialurónico en la punta. Por lo tanto, no lo recomiendo. Muchas preguntas que son cuándo abierta y cuándo cerrada. Creo que la respuesta a esta pregunta depende mucho de la habilidad del cirujano. Recomiendo comenzar siempre haciendo cirugías abiertas, particularmente con la cirugía abierta se nos pierde un poco el ángulo de rotación, por eso tenemos que estar bien en cuenta, a diferencia con la cirugía cerrada, mantenemos más, o particularmente yo mantengo más control de lo que es esa rotación de lo que es la punta nasal. Pienso que entre el 10 o el 20% de los pacientes van a requerir en un futuro algún tipo de retoque. El retoque lo podemos hacer nosotros mismos. Con la experiencia, este porcentaje me ha bajado, pienso yo actualmente. En el momento de hacer algún tipo de retoque en la punta, lo que hago es que tomo un poquito de concha auricular o hago un punto que se llama septo columnar para darle un poquito más de proyección a la punta y rotación y definir la misma. O a veces cuando existe una pequeña irregularidad en el keystone, en la unión óseo cartilaginosa, lo que hago es que le paso una raspa con un poquito de anestesia local con un abordaje intercartilaginoso. No molesta ni siquiera, sino que sencillamente bajas ese punto K un poquito. Algún tipo de tips o de consejos es que mientras más espacios muertos vamos a encontrar mucho más necrosis, por lo tanto vamos a encontrar mucha más contracción. En el momento de hacer una rino, bien sea con técnica estructural o técnica de preservación, debemos tener no solamente un plan A, sino un plan B y un plan C. Debemos saber qué va a pasar y debemos predecir qué puede pasar, por lo tanto debemos saber cómo corregir algún tipo de complicación en el mismo tipo de cirugía, no como la paciente que les enseñé de la reconstrucción nasal, que el cirujano previo había dicho que se había quedado sin cartílago suficiente para hacer su nariz. Por lo tanto, pienso que eso no debe pasar. Mientras más traumática sea la rinoplastia, mayor será el edema, por lo tanto, menor serán los resultados satisfactorios. Debemos saber eso. Debemos hacer cirugías sin sangre, no sé, esas cirugías que dañan, que nos van a dar un postoperatorio muy engorroso. Otro tipo de consejos, normalmente en pieles gruesas, siempre hago una sobreproyección de los tejidos, hago una resección de la grasa y de la unión del ligamento de Pitangui en la piel, por lo tanto, o en la porción del SMAS que se encuentra en la punta, ese es más superficial, hago la resección de la grasa, hago la resección del ligamento y posteriormente reposiciono el ligamento. Son cirugías un poquito más agresivas, hay que resaltar un poco más los resultados. Por lo tanto, el edema va a ser un poco mayor. En las pieles delgadas no hay que sobreproyectar más nada. Hay que dejar los tejidos donde queramos dejarlos. Son cirugías mucho más delicadas y saber que lo que se suelen notar más no solamente es las cosas buenas, sino también los... Estos son las personas con las que yo he aprendido a hacer narices. Creo que el doctor Abraham Tejero, que fue una de las personas que más me ha enseñado. Posteriormente, el doctor Valerio Finocchi en Roma. Tuve la oportunidad de compartir con él. Actualmente somos grandes amigos. Saber que la cirugía facial no es más que la combinación de habilidad quirúrgica, conocimiento y arte. Y no se trata de preservación o de estructural. Lo importante sencillamente es que la nariz quede bien. Este es mi equipo de trabajo, somos 3 cirujanos maxilofaciales y un anestesiólogo que trabajamos en conjunto ya desde hace más de 10 años. Y de verdad que muchísimas gracias, no solamente a Carlos, sino a la gente de Amolca por permitirme dar y enseñar un poquito más lo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Perfecto, Paola. Paolo, ¿me escuchas? Sí, claro. Perfecto. Oye, Paolo, increíble tu casuística, bueno. Cada vez va mejorando. Me acuerdo cuando te vi allá en Buenos Aires, Sí. ya... Hay muchos más Sí. casos. Allá, yo creo que ya hay que escoger los casos con un poquito más de
de óptica y para poder enseñar. Aprender rinoplastia no es fácil, pero no es imposible. Siempre digo que los cirujanos maxilofaciales debemos hacer cirugía de la nariz porque, de hecho, el aprender a hacer rinoplastia me enseñó a hacer una mejor cirugía ortognática. Sí. Oye, Pablo, bueno, acá el doctor Omar Campos te envía las felicitaciones, excelente exposición como siempre. Tú me cuentas que Gracias, Omar. tienes harta conexión con él, así que bueno, se conectó como ya has dicho, te manda su saludo. No, no, Eh, muchísimas gracias, un gran amigo. sí, Félix también habla acá, excelente presentación, muchas gracias. Y bueno, acá te hacen la primera pregunta, en donde dicen, ¿haces rinoplastia de preservación junto al EFOR 1? Sí, de hecho, es una de las cosas que estamos escribiendo en este momento. Si ven la técnica de preservación, tenemos que hacer una disección completa del septum, de ese cartílago cuadrangular. Y gracias, Félix. Félix Amarista es graduado en mi misma universidad. Sí la he hecho, lo que hago es que hago los pasos, de hecho tengo una conferencia de eso donde yo hago primero el EFOR 1, o sea, primero hago la ortognática y después hago la rinoplastia en todos los aspectos, siempre lo hago así. Debería ser así, si no la vas a hacer en el mismo momento, también debe ser primero la ortognática y después posteriormente la nariz. Lo que pasa es que en el momento de la cirugía ortognática, sobre todo en el EFOR 1, vamos a desperdiciar cartílago que vamos a necesitar en un futuro. Por eso siempre aconsejo hacer la rinoplastia en el mismo momento. Cuando hacemos la cirugía de preservación, creo que es perfecta en el momento de hacer del EFOR 1 porque yo hago la disección completa del septum vía intraoral en el mismo abordaje del EFOR 1. No reseco tanto los tejidos, ese tejido del pie septal cartilaginoso lo voy a resecar en el momento de hacer la nariz porque no sé cuánto voy a deprimir. Es proporcional lo que voy a resecar del septum inferior, es igual a lo que voy a bajar, a descender el septum. Por lo tanto, cuando hago el EFOR 1, sencillamente lo que hago una disección completa, puedo hacer las osteotomías laterales y la osteotomía medial en el mismo momento y prácticamente estoy adelantando la mitad de la conformación de mi dorso. Y en el momento que hago el cambio de tubo y paso el tubo a la boca, ya sencillamente tengo disecado todo, ya hice el corte vertical que vieron en el video de Valerio, que mantiene ese cartílago como si fuera una bandera, y ya lo que me queda es reposicionarlo. Yo lo que hago es como un columpio. Yo llevo el septum hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de lo que quiero hacer. Si tengo mi dorso aquí, sencillamente lo que hago es que llevo el septum hacia adelante, el cartílago cuadrangular, levanto la punta y deprimo el dorso y hundo el dorso dependiendo de cuánto quiero. Y ya con el EFOR 1 tengo media cirugía avanzada. Y posteriormente me concentro en la punta. Perfecto. Oye, y personalmente, esta pregunta mía, la experiencia que tú tienes en cirugía ortognática y lifting facial, no sé si nos puedes contar un poco al respecto. Sí, desde hace ya algún tiempo, cuando uno empieza a hacer lifting, ya uno cuando empieza a hacer cirugía estética le empieza a cambiar la cara, ¿no? Y uno empieza a entender que uno no se la sabe todo. De hecho, la conferencia que tengo sobre eso es acerca de cómo salirse del área de confort del cirujano maxilofacial, que el área de confort no es más que la cirugía ortognática. Uno piensa que va a solucionar todo con cirugía ortognática y uno dice, no te preocupes que te voy a quitar la papada con un avance de mandíbula y un avance de mentón. Y eso es bastante falso. Logramos muy buenos resultados, pero no logramos los mejores resultados. Yo pienso que el diagnóstico es primero y el diagnóstico debe estar acompañado de una deformidad esquelética y de una deformidad de tejidos blandos que causó la deformidad esquelética o no. Por lo tanto, en el momento que yo empecé a hacer lifting, yo veía que tenía pacientes que tenían ritidosis completa de la cara, pero el paciente también tenía una deformidad facial. Y yo decía, este paciente, sí es cierto, se le está cayendo la cara, pero también tiene una deformidad para hacer una cirugía ortognática.
las cosas se fueron dando para poder empezar a hacer un avance de mentón y poder definir un poco más la mandíbula. Y en el mismo momento decía, pero es que no me quedó definida la mandíbula, sino porque no voy a hacer un lifting y no corrijo la posición de lo que son los tejidos blandos o una misma submentoplastía. Un paciente cuando tiene mucha papada, sencillamente tiene una diastasis de lo que es el músculo platisma en línea media. Entonces ya actualmente no le digo al paciente que voy a avanzarle el mentón, le digo voy a avanzarle el mentón, voy a hacer una submentoplastía, voy a hacer una pexia completa en línea media de todo lo que es ese platisma, voy a recuperar ese ángulo mentocervical o cervicomental para poder mejorar lo que es la definición del tercio inferior facial. De ahí empezó y ya actualmente hacemos no solamente no hacemos un lifting bidimensional, sino que lo hacemos tridimensional, porque yo avanzo maxilar, avanzo mandíbula, avanzo mentón, igualmente también hago lo que es el lifting de los tejidos blandos y la suspensión de los ligamentos suspensorios de la cara como tal. Bueno, ojalá que cuando vaya tengamos un paciente. Ojalá tengamos un paciente de eso. Sí, sí, bastante interesante. Vamos a estar esperando el artículo para poder registrarlo. Así Sí, claro. Sí, ahí lo puedo. La idea, ojalá que el otro año se pueda hacer también un espacio y quizás venir a hablar de eso a Molca, sería bastante interesante. Claro, no, óyeme, sería un placer, de verdad. El próximo mes voy a hablar con el Julián Díaz, que es con el colega que trabajo, voy a hablar de lipoescultura abdominal y yo voy a hablar de la parte facial, la tradicional con la láser. Y en enero está el doctor Venables también, en febrero el doctor Goldman, en marzo viene Sergio Late, y así la idea es hacer 2 charlas mensuales de las cosas que se están haciendo en diferentes partes de Latinoamérica. Pues, así que, pucha, creo que, que tenemos que invitarte nuevamente, Pablo. No, cuando quiera, vale, siempre es bueno. Sí, acá igual, Felipe Martínez, colega de Temuco, te manda muchas gracias por la presentación, un verdadero agrado ver tus casos bien operados, y él también es un cirujano que practica muy bien la fotografía, así que dice muy bien registrados. Y en eso también quería preguntarte, Pablo, ¿cuál es tu protocolo fotográfico? ¿Qué hay detrás de ese disparo de fotografía? ¿Cómo logras captar también el antes y el después? Óyeme, yo soy muy malo con la fotografía, créeme. Yo tengo mi cámara puesta como mi socio me la dejó, y sí tengo un fondo negro con 2 rim flash ahí, dos softbox y sencillamente sí, entonces tomo pre y tomo post. O sea, yo creo que la cámara, o sea, en mi caso la cámara lo hace todo, yo no hago nada. Ah, claro. ¿Pero ocupas rim flash o twin flash? No, tengo dos softbox. Ya, con los softbox, claro, Sí. perfecto. Bueno, te mandan saludos de México, el doctor Sergio Ochoa Rico, excelente resultado. Félix también te manda muchos saludos. Y nada, pues no hay más preguntas, parece. Acá igual se conectaron varios amigos y bueno, nada, pues Pablo, te agradecemos nuevamente tu tiempo. Vale, agradecido de verdad por la invitación. Para nosotros, como te digo, de Argentina yo te conocí y es un referente, para nosotros nos llama mucho la atención lo que hace y bueno, ojalá se puedan abrir también más oportunidades, que gente pueda viajar para allá. Me comentabas que a través de universidades estás avanzando con eso. Sí, ya a partir del año que viene estamos recibiendo ya residentes de Venezuela y oye, estamos abiertos siempre. Lo que pasa es que ya este año se acabó. Yo viajo la semana que viene y ya lo que me queda son pocas cirugías en diciembre, pero ya otra vez nos activamos, nos han venido mucho a visitar. Somos un grupo de 3 cirujanos maxilofaciales, los 3 hacemos cirugía estética facial, te venía comentando. Mi tío sobre todo hace un poco más de injertos capilares. Yo no hago la parte de injertos capilares, pero aparte de ejercer todo lo que viene siendo la cirugía maxilofacial en completa, también hacemos mucho. De hecho, mi práctica es netamente cirugía estética facial. Perfecto. Bueno, no sé si los presentes tienen alguna otra pregunta, ya para ir despidiendo al doctor y se conecta Elías, ¿estás por ahí? Sí, así es. Muchas gracias, doctor Paolo, por acompañarnos. Súper interesante la presentación, la verdad. Muchísimas gracias a ustedes.